Gracias por acompañarnos nuevamente en la jornada del arrendador, la cita quincenal con el gremio. El día de hoy estaremos conversando acerca del COVID-19 como enfermedad laboral y para eso nos está acompañando el abogado Sebastián Marín, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Recuerden que en la parte inferior de sus pantallas tienen disponible el módulo de preguntas y respuestas para que vayan consignando las dudas que tengan durante la conferencia. Finalizando esta, procederemos a darles respuesta. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos y por compartir este espacio con nosotros y a todos ustedes. Esperamos que disfruten el contenido. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno pues que tengan estos espacios para que podamos compartir todo este conocimiento y toda esta información, sobre todo en esta situación tan particular que nos tocó en este año 2020. Algo pues que nadie se esperaba, que resultó particularmente ahorita y pues no, toca adaptarnos y de verdad que muchas gracias por este espacio. Igualmente a los que nos están acompañando, gracias por estar en este momento con nosotros. Y bueno, damos inicio. Me presento y yo soy Sebastián Marín, abogado, especialista en seguridad social y derecho laboral, asesor de empresas y he dedicado pues tiempo también como a la docencia. Hago parte de la firma Legal Lab, que somos una firma de médicos y abogados especialistas en todo el tema de valoración del daño corporal, calificación de la invalidez y todo el tema de derecho laboral, seguridad y salud en el trabajo y pensiones. Hoy vamos a hablar sobre el COVID como la enfermedad profesional, como enfermedad laboral, ya que existe pues en este momento muchos mitos sobre la enfermedad, cuándo es laboral, cuándo no, y sobre qué obligaciones tiene el empleador para prevenir el COVID-19 como enfermedad laboral. Después de ver la enfermedad laboral, ver las obligaciones del empleador, vamos a hablar sobre las consecuencias que tiene tanto el empleador como el encargado de seguridad y salud en el trabajo en la empresa con todo este tema y todas estas obligaciones que ha establecido el gobierno como protocolos y lineamientos para prevenir y mitigar el contagio por el COVID-19. Las preguntas creo que se harán al final, entonces haremos continuidad de la presentación y al final resolveremos las inquietudes que surjan sobre las presentaciones. Bueno, haciendo un pequeño panorama, un pequeño antecedente sobre qué es un accidente y una enfermedad laboral para que nos ubiquemos en el tiempo, en el espacio pues de lo que estamos conversando. Sé que para muchos es muy claro la diferencia entre una enfermedad común y una enfermedad o un accidente de origen común que genera muerte e invalidez a una de origen laboral que genera muerte e invalidez. Sabemos pues que en Colombia hay el sistema de seguridad social está compuesto por tres grandes subsistemas: el sistema de salud, el sistema de pensiones y el sistema de riesgos laborales. Si una persona sufre un accidente o sufre una enfermedad, como por ejemplo el COVID-19, fuera del lugar de trabajo y no es de origen profesional, no significa que quede desprotegida. Para esta persona, pues tenemos y contamos con el resto del sistema de la seguridad social, que es el que va a estar atendiendo a la persona en su contingencia. El sistema de salud por parte de las incapacidades y la prestación asistencial y el sistema de pensiones en la pensión de sobrevivientes si fallece y la pensión de invalidez si llegara a quedar inválido. Y por otro lado tenemos el subsistema de riesgos laborales que se encarga, funciona como un seguro para el empleador y se encarga de cubrir a los trabajadores de accidentes y enfermedades que le ocurran por causa, con ocasión o por estar en el medio en el que están trabajando. Estando ya en el sistema de riesgos laborales, veamos qué es, vamos a ver qué es el accidente laboral y la enfermedad laboral y en qué se diferencia, para posteriormente hablar de en qué momento se convierte el COVID-19 en un accidente o en una enfermedad de origen profesional. Bueno, accidente de trabajo, se encuentra, pues esto está en la norma, la ley 1562 del 2012, que es, digamos, una columna vertebral en el sistema de riesgos laborales. Son tres normas, pues, que son vertebrales de este sistema. El decreto ley 1295 del 94, la 1562 del 2012 y la 776 del 2012. Accidente laboral lo define esta norma como todo suceso repentino que ocurra con causa o con ocasión al trabajo y que genere una lesión, ya sea física, psicológica, corporal en la persona.
Entonces, estos son los requisitos con los que siempre vamos a tener una enfermedad de origen laboral. Suceso repentino, o sea, pum, de una sucede el accidente y la persona pues tiene una lesión a consecuencia de ese accidente. Y no es algo que se genere con el tiempo, sino que es inmediato. Eso es lo que le diferencia de la enfermedad laboral, el suceso repentino. Con causa con ocasión, eso ya es, digamos que, detalles, pero no significa que si es por causa o porque sea con ocasión va a tener diferentes derechos, no. Simplemente que es una guía para decir en qué momento es un accidente laboral. Por ejemplo, por causa es cuando es directamente causado por el trabajo que realizo. Por ejemplo, en este caso, yo soy un técnico eléctrico y me estoy enfrentando a altas tensiones, a circuitos, a electricidad. Si me electrocuto, eso sería un accidente con causa del trabajo, con causa de la labor que estoy desarrollando, ¿cierto? Y por ocasión, con ocasión, sería, por ejemplo, cuando estoy en el ambiente de trabajo, algo que se encuentra, que no está directamente relacionado conmigo, pero se encuentra en el ambiente. Por ejemplo, el que en el lugar de trabajo le cae una lámpara del techo, se le cae una teja encima. Esto ocurre por un riesgo que lo expuso el empleador y ocurre por causa. El trabajo de él era un trabajo de escritorio, nada tenía que ver con tejas, nada tenía que ver con caída de objetos, pero ocurrió un accidente laboral con ocasión. Y el requisito es que ocurra una lesión en la persona. Porque si no ocurre una lesión, no estamos hablando de un accidente, sino que estamos hablando de un incidente o un casi accidente. Eso por el lado del accidente laboral. La norma establece que también será enfermedad laboral, no solamente lo que mencionamos anteriormente, suceso repentino, con causa con ocasión, sino que será también por órdenes del empleador en el transporte cuando lo suministra el empleador y actividades deportivas, recreativas o culturales cuando también se actúe en representación del empleador o cuando el empleador las patrocine. Por orden del empleador, esto pasa muy seguido en las empresas, que por ejemplo tienen la señora del aseo que les colabora con el aseo y hoy llegó y el jefe de la empresa estaba de buenas y va a invitar a todos a empanada. Entonces manda a doña María que vaya a comprar las empanadas al frente en la esquina. Ella va, sale de su ambiente no habitual de trabajo, que es donde está realizando el aseo, y cruzando la calle la atropella una moto. Eso sería un accidente laboral, porque a pesar de que no es ni con causa o por lo pronto no es con ocasión de su trabajo, sí obedeció una orden directa del empleador. Muy importante que los empleadores aprovechen y tengan ese tipo, si ella realiza ese tipo de actividades, lo tengan en su matriz de riesgos y peligros y asimismo tengan controles sobre eso. Bueno, pequeño paréntesis ahí. Otros accidente laboral por el transporte cuando lo suministra el empleador. Esto no es que el empleador le dé el dinero para los pasajes porque me dio el auxilio de transporte, entonces yo me monté en el bus y cogí COVID en el bus, ahí hizo un accidente laboral. No, es cuando el empleador suministra directamente la camioneta, el bus, la buseta que lo va a recoger y lo va a transportar. Actividades recreativas, deportivas. Esto, por ejemplo, pasaba que en algunos campamentos mineros alquilaban las canchas para que algunos trabajadores jugaran fútbol ahí. Y el que pagaba la cancha y que patrocinaba la actividad deportiva era la empresa. Estos accidentes, hubo accidentes porque sabemos que jugar fútbol es una actividad, pues un deporte de contacto que genera accidentes. Y fueron calificados como de origen laboral por ser actividades recreativas o deportivas patrocinadas por la empresa. Otro tipo de accidente, disculpe, el audio se escucha bien, qué pena. Sí, perfecto. Otro, Sí, te estamos escuchando perfectamente. bueno, es que me salió como una visita. Bueno, otro tipo de accidente laboral es el que se ocurre por la función sindical, que establece más o menos el artículo 383, 8483 del Código Sustantivo del Trabajo y habla sobre las funciones que tiene el sindicato y cuáles son función sindical, como protestas, reuniones de sindicato, entre otros tipos de cosas, que no vamos a ahondar en esta oportunidad. Ahí tenemos todas las oportunidades en que podría ser un accidente de trabajo. Enfermedad laboral, diferente de accidente de trabajo. La definición legal de enfermedad laboral la establece la 1562 de esta manera.
la que se genera por la exposición a un factor de riesgo y que ese factor de riesgo sea inherente a la actividad o el medio. Inherente a la actividad o el medio. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Eso ya los establece el profesional de seguridad en el trabajo, por ejemplo. El de su empresa determinará si hay riesgo biológico, si hay riesgo químico, si hay riesgo físico, como radiaciones, si el sol, si, por ejemplo, hay polvos, hay material particulado, orgánico, inorgánico. La exposición a esos factores de riesgo inherentes a la actividad o en el medio me generarán una enfermedad profesional. ¿Cuándo es inherente? Por ejemplo, el que transporta o el que manipula directamente aspersores químicos. Para él, esa persona es inherente. Por ejemplo, para el odontólogo que tiene un consultorio que antiguamente pues, se manejaba mucho con mercurio y está expuesto todo el tiempo a ese mercurio durante toda su carrera profesional, le genera, digamos, trastornos mentales. Ese tipo de riesgo es inherente a su trabajo. Él no puede dejar de trabajar sin ese mercurio, sin ese factor. Esa es su exposición. O a la actividad o el medio. Por ejemplo, había un caso de un director de una empresa de alimentos como cereales y alimentos así de este tipo, que generaba material particulado orgánico en el ambiente. Él trabajaba en su oficina y no tenía contacto directo absolutamente con ninguno de esos materiales primas. Sin embargo, el ambiente por la empresa tenía un mal diseño de ingeniería y llegaba a la oficina de él esta materia particulada. Eso es una enfermedad de origen profesional por el medio en el que está expuesto la persona. Teniendo la definición clara de enfermedad laboral, vamos a ver que en Colombia manejamos un sistema doble, un sistema en el que tenemos una tabla de enfermedades laborales y un sistema en el que se puede demostrar la enfermedad laboral que no esté en la tabla. Dos sistemas que tenemos actualmente en Colombia. Por ejemplo, hay países como España que maneja solo tabla y no, nadie puede demostrar lo contrario, solo lo que está en la tabla es enfermedad laboral. En Colombia, que digamos que para que hablar mentiras, Colombia está avanzada y tiene un buen sistema normativo de riesgos laborales. En Colombia manejamos el sistema doble, lo que está en la tabla o lo que yo logro demostrar como trabajador. Entonces vamos a denominarlas para efectos de esta conferencia las enfermedades de la tabla de enfermedades y las enfermedades que se demuestren por causalidad, por nexo de causalidad. Tenemos entonces las dos. Por relación y por la tabla de enfermedades. En la tabla, por eso Colombia está muy avanzado en este tema, hay 375 enfermedades laborales. Algo muy curioso es que cuando se creó primero, inicialmente, la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, solamente se hablaba de unas 10 enfermedades laborales. El mundo ha avanzado constantemente porque constantemente estamos demostrando la relación científica entre un factor de riesgo y una consecuencia de la enfermedad. Ahora, en Colombia, tenemos más o menos 375 enfermedades en esa tabla de enfermedades laborales, que eso es bastantes enfermedades. Y por otro lado, las que la persona puede llegar a demostrar por la relación de causalidad. En la tabla se dividimos en dos, por agentes de riesgo y por grupos de enfermedades. Por agentes de riesgo son 5 agentes y usted puede consultar por riesgo físico, riesgo biomecánico, entre otros. Con esos riesgos usted busca, la persona realiza movimientos repetitivos, eso es biomecánico, nos vamos a la tabla y miramos qué enfermedades están asociadas a ese riesgo. Y otros por grupo de enfermedades. Usted busca ya la enfermedad directamente y mira a qué factores de riesgo está relacionado y a qué industria está relacionada esa enfermedad. Por otro lado, por relación de causalidad, cuando la enfermedad no se encuentra en la tabla, la persona debe probar, y esto es supremamente importante, porque lo debe probar la relación causal con los factores de riesgo y la enfermedad. Es decir, el trabajador que está expuesto a una nueva sustancia química de la cual no se sabe mucho, no está en la tabla de enfermedades laborales, porque esta tabla es del 2014 y del 2014 hasta acá ya llevamos 6 años y se logró demostrar en esos 6 años que ese químico que maneja el trabajador produce una enfermedad
Como no está en la tabla, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Llevar todos esos estudios científicos que se han ido desarrollando estos años y demostrarle al juez laboral o demostrarle a la junta de calificación que esa enfermedad que adquirió es por ese factor al que estuvo expuesto, por ese químico al que lo expuso su empleador. Dentro de los grupos de enfermedades, aquí yo quiero que miremos muy atentamente estos dos, enfermedades directas y grupos de enfermedades, que este es el que vamos a ver a continuación, enfermedades directas y grupos de enfermedades. Como enfermedades directas solamente había 4 hasta hace unos meses, y estas 4 son las enfermedades que le ocurren generalmente a los mineros, a las personas de la mina. Y tenemos otros que son grupos de enfermedades, que pues no lo vamos a mirar acá. Son más o menos 15 grupos de enfermedades, cada enfermedad asociada a un sistema del cuerpo, y eso pues ya no lo vamos a abordar en esta conferencia. Dentro de las enfermedades directas, asbestosis, silicosis, neumoconiosis, mesotelioma maligno por asbesto, todo ese tipo de enfermedades quiere decir que se reconocen y se presumen como de origen laboral instantáneamente. Entonces, eso es muy sencillo. 2 más 2 igual 4. Asbestosis más un minero, eso es igual a enfermedad profesional. No hay nada que discutir y la ARL solamente puede reconocer las prestaciones asistenciales a la asistencia médica y las prestaciones económicas como pensiones, incapacidades. No puede objetar el origen de esa enfermedad, salvo que se vaya directamente al juez. Eso pasa con todo este tipo de enfermedades laborales, estas 4. Y recientemente, con el decreto que expidió el gobierno nacional ante esta contingencia, incluyó el COVID-19 como la enfermedad directa para el sector salud, algo que no había ocurrido pues en todo este tiempo. Solo tenemos 4 enfermedades directas y ocurrían netamente para el sector, digamos, minero prácticamente, y incluyó ahora el COVID-19 como enfermedad directa. Y vamos a mirar bien las consecuencias de que sea una enfermedad directa para el sector salud, especialmente la primera línea que llamamos, que es la que está atendiendo a las personas. Aquí se encuentra entonces el COVID-19. Si miramos acá, aquí se encuentra enfermedades directas. Aquí en este pedazo se encuentra el COVID como enfermedad laboral para el sector salud en la primera línea. Todas estas enfermedades generalmente ya venían desde hace muchos años reconocidas como enfermedad laboral, desde incluso miles de años ya se habla de la silicosis, en la época de industrialización, asbestosis, neumoconiosis, todo este tipo, por eso es que se encuentran directas, porque ya se sabe que a una persona normal, alejada de un ambiente minero, no le pasan estas enfermedades, por eso son directas, no se pueden objetar. Ahora sí, teniendo claridad sobre de dónde, cómo se genera una enfermedad laboral, cómo se genera un accidente, vamos a hablar de la enfermedad COVID-19. De pronto me falta una claridad en la enfermedad laboral, parte de la definición, y es que esta se genera con el transcurso del tiempo, con el transcurso del tiempo. El accidente es inmediato, mientras que la enfermedad es con el transcurso del tiempo. El COVID-19, entonces, para el sector salud es una enfermedad directa, que establece el decreto que determina para el sector salud la enfermedad laboral directa como COVID-19. Primero, elimines el requisito del artículo 4 de la ley 1562 del 2012. Ese requisito que establecía lo que habíamos dicho, que el trabajador tenía que probar si la enfermedad no estaba en la tabla de enfermedades laborales. Quitó ese requisito, ya no se tiene que probar, ya no tiene que hacer un estudio para demostrar que esa enfermedad era de origen laboral. ¿Qué tenía que hacer una persona si esto no hubiera ocurrido? ¿Qué tendría que hacer una persona de salud? Hacer un cerco epidemiológico, mirar de dónde provino la enfermedad, probar, demostrar mediante estudios que se contagió en el lugar de trabajo. Y tendría que pelear contra la ARL, contra seguramente la EPS, el empleador, todo el mundo en ese aspecto. Pero al eliminarse ese requisito, ya la enfermedad COVID-19 le da a un trabajador directo del sector salud que atiende directamente de la enfermedad, es indiscutiblemente enfermedad laboral. Bueno, indiscutiblemente eso es relativo. La ARL, si tiene cómo demostrar
que él se contagió en otro lado, puede iniciar un proceso judicial. Incluye personal administrativo, apoyo, vigilancia y aseo. No solamente el médico, no solamente la enfermera, no solamente quien está apoyando el sector salud, el de terapia respiratoria, no, también personal directo de apoyo y vigilancia de aseo, que incluso en muchas ocasiones a veces tienen hasta más expuestos o tener hasta más contacto. ¿Quién es la primera persona que lo recibe a uno en urgencias? El vigilante seguramente, ¿cierto? Eso es lo que se establece el COVID ahora como una enfermedad directa para el sector salud en la primera línea, los que tienen en urgencias, en UCIs y que están en contacto directo. El médico de consulta externa tendrá enfermedad COVID como enfermedad directa. Eso ya podría de pronto entrarse a discutir. El decreto solo establece la primera línea o los que tienen contacto directo. Consecuencias de que a una persona del sector salud le concedan el COVID como una enfermedad laboral o se le diagnostique. Primero, ¿qué se requiere para que esto ocurra? Que la persona tenga confirmado diagnóstico COVID-19 de la enfermedad. Ese es el único requisito, el acto médico que declara el COVID como el diagnóstico del paciente. No sucede como en otros casos que sí hay que demostrar no solo el diagnóstico, sino que demostrar muchas otras cosas. Y desde que se tiene el diagnóstico, la ARL debe reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad. Asistenciales, la atención médica, la paga la ARL. Económicas, la incapacidad inicialmente, si está hospitalizado, si está en la UCI, si se está recuperando, la incapacidad la paga la ARL al 100%. No pasa como si fuera de origen común, que se paga el 66.6% inicialmente. Se paga durante toda la incapacidad al 100%. También de prestaciones económicas se encuentra la pensión de sobrevivientes si llega, por ejemplo, a fallecer, y esa pensión sería a favor de su familia, de sus beneficiarios. No se requiere determinación del origen en primera oportunidad o el dictamen. Entonces hay muchas ARLs que dicen, tiene diagnóstico COVID-19, entonces venga, yo inicio el proceso de calificación. No, señor. La ley directa, solamente para las enfermedades indirectas como directas. Que el minero que resultó con silicosis, la ARL por ponerlo a voltear y por no pagarle le pone a un proceso de calificación. Cuando el trabajador fallece, ahí sí llega ya el dictamen diciendo que es de origen laboral. Eso es una práctica muy poco ética que la ley no autoriza. Esta es la consecuencia más importante de que el COVID sea una enfermedad directa. Y me resulta la pregunta por ahí, me han preguntado, bueno, ¿y si el médico lleva la enfermedad por fuera? Si resulta que viene de España, viene de Italia, y él es el que trae la enfermedad, ¿no será laboral entonces? Inicialmente sí sería laboral hasta que la ARL demuestre lo contrario o hasta que el empleador demuestre lo contrario, esa enfermedad sería de origen laboral. ¿Cómo lo demuestra? Impugnando e iniciando un proceso ante el juez laboral, demostrando que tiene pruebas de que el trabajador se contagió en otro lado, que hizo un cerco epidemiológico y logró rastrear el virus desde otra parte de que trajo el trabajador. Eso es lo que pasaría si en realidad no lo adquirió bajo su trabajo. Bueno, ya vemos que la enfermedad, el COVID-19 puede ser una enfermedad laboral directa para el sector salud en la primera línea. Hay una salvedad, una puerta abierta para los que no son del sector salud en primera línea, y esto es la enfermedad laboral por causalidad. Yo demuestro que adquirí la enfermedad por causa del trabajo que estoy desarrollando, pero no soy de la primera línea. Porque entonces pasa que me preguntan seguido, ¿qué pasa con el mensajero que lleva cosas a las casas, a las viviendas de las personas donde posiblemente haya un contagiado y se contagie? ¿Qué pasa con el de la funeraria que tiene que hacer y preparar la persona para el entierro? ¿Qué pasa con el de la ambulancia, que no es de primera línea
sino que está conduciendo el vehículo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Pierden la posibilidad de tener el COVID como enfermedad laboral? No, no pierden esa oportunidad. La enfermedad laboral puede ser demostrada por causalidad, por causalidad. No solo para el sector salud, sino para cualquiera que cumpla con los requisitos. Y aquí sí son los requisitos que eliminó el decreto para el sector salud en la primera línea, y es que tiene que demostrar que como resultado a la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Tiene que demostrar. ¿Cómo sabemos que el COVID-19 es un factor de riesgo inherente a la actividad laboral? Porque es un biológico y que estamos en una pandemia. Y como estamos en una pandemia, significa que estar en cualquier parte del mundo es un factor de riesgo para contraer COVID-19. Ya demostré que estoy expuesto al COVID-19 y que lo estoy expuesto por mi actividad laboral. Al ser la enfermedad laboral determinada por causalidad, someter en ese aspecto a un proceso de calificación de origen de la enfermedad. Ojo, no significa que los que tengan COVID como enfermedad directa no estén calificados. Sí se califica, pero únicamente el porcentaje y la fecha de estructuración. No se califica el origen. Aquí, las que son por causalidad, sí se califica el origen, el porcentaje y la fecha de estructuras. Una práctica también un poco disgustante que están realizando algunas entidades de la seguridad social es someter a las personas a un proceso de calificación primero de origen y después ahí sí del porcentaje. ¿Cuánto se demora más o menos en Colombia una calificación? Entre 2 a 3 años hasta llegar desde donde inicia como la primera oportunidad hasta la Junta Nacional. Más o menos 3 años se puede estar demorando una calificación. ¿Y cómo es posible que un trabajador o esa, con un trabajador enfermo, con un trabajador que no lo puede reubicar, que sabemos que está para pensión, nos lo sometan primero a una calificación de origen de 3 años para someternos a una estar sometido a este proceso integral, una calificación integral, me califiquen origen, porcentaje, fecha de estructuración. No pueden estar jugando más con las personas y con las empresas, sometiéndolos a calificaciones de manera separada para demorar ese tiempo. Ahora, como yo quiero demostrar que el COVID-19 es una enfermedad laboral para mí como enfermedad por causalidad, me someto a este procedimiento. Primero, eso, la L, creo que L, lo que ellos consideren, yo aporto mis pruebas, ellos mandan lo que tienen y me sacan un dictamen. Si no estoy de acuerdo con ese dictamen, tengo 10 días, me voy a la Junta Regional. Si no estoy de acuerdo con el dictamen de la Junta Regional, me voy a la Junta Nacional. Y si la Junta Nacional dice que todavía no, ¿qué debo hacer? Acudir al juez laboral y demostrarle al juez que usted tiene la razón y no la ARL, y no la Junta Regional, y no la Junta Nacional, y no el empleador. Por eso es muy importante que, digamos, una persona esté asesorada en este camino, porque es largo, tedioso, y se somete al proceso de calificación para mostrar que el COVID entonces fue de origen laboral. Por ejemplo, en el caso del mensajero, que el mensajero tuvo que repartir pizzas por toda la ciudad y resulta que de las 70 personas a las que le repartió en una semana, en una casa me la adquirió desde allá. El origen laboral del COVID-19. Tenemos sospechas de que la persona adquirió el COVID-19 en su lugar de trabajo, como consecuencia de su exposición o ya sea directa porque era trabajador de la salud. ¿Qué debe hacer la empresa? Dentro de los 2 días hábiles siguientes al diagnóstico de la enfermedad o al accidente, reportarlo a la EPS
al aire. Preguntan mucho si no lo notifico dentro de los 2 días. No es que la enfermedad ya se vuelva común, no, sino que puede haber sanciones para la empresa. Pero inicialmente es 2 días el término que la empresa tiene. En caso de que la enfermedad sea grave, no solo debe notificarlo a la EPS y a la ARL, en caso de que el accidente sea grave, sino que también debe notificarlo al Ministerio de Trabajo, para que de oficio inicie una investigación en el que va a mirar que la empresa cumpla con todos los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Una investigación administrativa sancionatoria para verificar que sí cumplía con toda la normatividad. Pero muy importante ahora, esta es una época, digámoslo, dorada para las personas de la seguridad y salud en el trabajo, quienes eh, tienen ese papel importante. Las empresas deben cumplir con los requisitos, tener sus pasa si el empleador porta. ¿Qué puede hacer el trabajador? Por allá hay una resolución del 2005, que es la 156, que establece una salida para el trabajador. Cuando el informe del evento diligenciado por el empleador contratante no sea diligenciado, perdón, y no se envíe, se deberá aceptar el reporte del mismo presentado por el trabajador. Entonces, ¿qué es este reporte? Una carta que elabora el trabajador informándole a las entidades de la seguridad social que tuvo un accidente de origen laboral o que tiene una entidades de la seguridad social deberán abrir una investigación o lo que dice el empleador. Pero entonces, es a la evite ese tipo de la enfermedad, mostrar los tipos de accidentes. COVID-19 no puede ser un accidente. Si alguien, por ejemplo, la chica que estaba atendiendo en Avianca, en una aerolínea, antes del cierre de los aeropuertos, que llegó una persona y inculta y desafortunadamente una persona pues que no tiene conciencia, le tose en la cara a la persona, eso se reporta como enfermedad, accidente, como un accidente, por ser repentino, ¿cierto? Como en el caso, por ejemplo, de la enfermera que tiene y resulta que después se pincha ella con la aguja. Ese tipo de situaciones son accidentes. A pesar de que se ha catalogado la persona ha dado positivo y no se ha reportado, la empresa tiene posibles sanciones. Ahora sí, prevención del COVID-19. Para prevenir el COVID-19 se han establecido muchos lineamientos y muchos protocolos por parte del gobierno nacional, y no solo nacionales, sino también internacionales. Pero esto no es una obligación que es la ley novena de 1979, protección como su trabajo, y todo el sistema que lo conforma busca prevenir que el trabajador tenga accidentes o enfermedades. Y es una obligación que exista o no exista el COVID-19, existe para el empleador. El COVID como riesgo biológico entra a ser parte de la seguridad y salud en el trabajo. La ley novena de 79 habla de la salud ocupacional y del 101, el empleador de proteger al trabajador de este riesgo. La desinfección debe hacerse de forma tal que no cause una contaminación ambiental. Como no es nueva y Colombia ha ido evolucionando mucho desde esa época hasta la fecha
con todo el sistema de gestión y toda la normativa que se ha establecido para esto. A la fecha nos rige el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector en este decreto se establecen resoluciones circulares, entre otro tipo de actos. Dentro del decreto 1072, que regula el sistema de gestión, encontramos la obligación para el empleador de establecer un plan de contingencia. También esta obligación la encontramos en la resolución 584 de la Comunidad Andina de Naciones, que es un organismo supranacional al que Colombia solución y rigen en Colombia. Y es la teoría, por ejemplo, del doctor Ayala, que es abogado asesor del Ministerio de Trabajo, dice que se debe aplicar los reglamentos de la CAN. ¿En qué consiste el plan de contingencia? Es un plan que debe agregarse al sistema de gestión de la seguridad del trabajo y cumplir con todos los requisitos, con todo el sistema de prevención de una contingencia. Y está incluido o hace parte dentro del plan de prevención de riesgos y desastres. Ahora, nunca hubiera pandemia llegó a Colombia, perdón, que trabajan para esas empresas deberían haber pensado en elaborar un plan de significa de contener emergencias. Y no es duda para nadie que el COVID-19 se volvió una emergencia económica y eso sí debe ser como si fuera un mini sistema dentro del sistema y era identificar los riesgos y los peligros y ponerlos en la matriz de riesgos. Entonces, primero, la empresa ya, su empresa donde usted trabaja o la empresa que usted tiene, desde ya debe mirar que tenga el COVID-19 dentro de la matriz de riesgo. Los controles que se van a planear más adelante para evitar que el trabajador se contagie, para prevenir esos riesgos y esos peligros que establecimos en esa matriz. Entonces, como la matriz, nuevo riesgo, riesgo biológico, COVID-19, peor consecuencia, la muerte, controles que voy a efectuar, estos y estos. Cuando tenga ese plan, lo debe ejecutar. Cuando lo ejecute y establezca los controles, deberá verificar. Y verificado, vuelve e inicia otra vez a identificar un abogado que sepa del tema para y esto, consecuencias de no tener este tipo de herramientas. Miremos lo que dice la CAN. Para que tengamos más claro sobre lo que establece este reglamento. Los empleadores y este reglamento realiza de su actividad y el tamaño de la empresa de manera individual, emergencias. Este es el plan de emergencia, plan de contingencia. En el mismo lugar, todos son responsables de los riesgos de los trabajadores. Todo eso debe hacer con ayuda externa, debo tener todos los que son del sistema de gestión, todos los especialistas saben que es un plan de emergencias, que no es una cosa sencilla, que debe tener plan de acción, qué pasa si sucede, qué pasa si tengo un trabajador contagiado, qué debo hacer, tengo contacto con las autoridades, tengo forma de contenerlo, que el plan de emergencia debe estar bastante completo y que establezca todo el plan de acción de la empresa. Bueno, no nos vamos a detener mucho en esta diapositiva que se ve pues muy extenso. Es un pequeño ejemplo de algunos
de las circulares y lineamientos que ha establecido el Gobierno Nacional para las empresas y para la prevención del COVID. Miren que desde el 24 de febrero, miren esta fecha, desde el 24 de febrero, el Ministerio de Trabajo estableció lineamientos mínimos para implementar en promoción y prevención. Desde febrero ya existe esta obligación y por eso la empresa debe contar con un buen profesional de seguridad en el trabajo que esté atento de estas situaciones y que lo prepare a la empresa para este tipo de situaciones. Circular 18 del 10 de marzo, lineamientos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Esta unidad es la encargada de planes de emergencia, pues autoridad nacional en ese tema. Circular conjunta 01 del 11 de abril, que es Mi Salud, Mi Trabajo y Mi Vivienda, que esta fue pues muy conocida por todos, que generó la posibilidad de que la construcción de vivienda volviera a abrir sus puertas y los que la hemos visto sabemos que es extensa y que contiene muchos requisitos. Prácticamente establece que por cada 100 trabajadores debo tener al menos un profesional con experiencia en esa empresa. Y eso incrementará los costos, sí, pero es una obligación, una inversión que también puede prevenir costos a futuro. Circular conjunta del 8 de abril, que esto era para mitigación del COVID, para infraestructura en transporte. Servicios domiciliarios también tienen sus orientaciones. Si yo presto servicios a domicilio, tengo orientaciones que debo cumplir. Yo he visto que en algunos hogares cuando van a instalar el internet, los que van a instalar ni siquiera llevan tapabocas puesto y eso puede generar problemas tanto para la empresa como para ese hogar, ¿cierto? Lineamientos para prevención, reporte de accidentes, exposición ocupacional en instituciones de salud, esto fue de las más antiguas. Y hay un lineamiento para el sector salud importantísimo y es prevención de trastornos mentales en trabajadores del sector salud que atienden el COVID-19. Porque una enfermedad asociada al COVID-19 o una enfermedad que puede generar toda esta emergencia, esta pandemia para el sector salud, es depresión, ansiedad, trastornos mixtos, etc. Por eso hay unos lineamientos que si aquí, no sé si aquí hay empresas del sector salud, deben poner cuidado a estos lineamientos también de trastornos mentales, no solamente para riesgo biológico, sino también para este tipo de trastornos. Y la ya muy conocida y hablada resolución 666 y la resolución 679, que es para el sector transporte. ¿En qué consiste más o menos todos estos lineamientos? En que debo tener unas medidas de prevención y que debo cumplir con la jerarquía establecida para cualquier tipo de riesgo y que lo establece ya el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estas medidas de prevención son eliminación del riesgo. Obviamente no podemos eliminar el COVID-19, entonces seguimos. Esta es una jerarquía que se debe cumplir para cualquier tipo de riesgo. Sustitución, obviamente no podemos sustituir, entonces seguimos. Primer medida que debe tomar la empresa para el COVID-19, control de ingeniería. Luego, controles administrativos, que ya los vamos a definir. Y por último, elementos de protección personal. Mire que la primera opción para la empresa debe ser los controles de ingeniería y eso es lo que debe mostrar en caso de una demanda o unas consecuencias por un fallecimiento de COVID-19. Va a llegar el ministerio, usted tuvo una muerte de origen laboral, eso se considera algo grave, yo voy a hacer una investigación, muéstreme su sistema de gestión, muéstreme usted qué controles de ingeniería hizo para evitar que ese trabajador falleciera, muéstreme usted qué controles administrativos hizo para evitar que ese trabajador se contagiara, y por último, muéstreme qué elementos de protección personal le suministro. Controles de ingeniería. Por ejemplo, esto es ingenio colombiano. Aquí vea el panel para que el taxista no se contagie de COVID-19, que se puede utilizar también en transporte especial. Un domo para el sector salud, para que el paciente tenga su iglú. Esto pues estos son sacados de noticias aquí de Colombia. Otro que no es muy explorado y que puede que no entre en control de ingeniería, sino que en control administrativo y puede ser ya discutido, es la luz UV y que se ha demostrado que sirve, es antiparasitario y se puede, digamos, y se utiliza en laboratorios. Usted va, entra a su turno de trabajo, hace lo que tiene que hacer y cuando se va, deja la luz UV prendida 10 minutos y eso desinfecta todo lo que llega al alcance. Es uno de los controles que pueden utilizar las empresas, que está poco explorado y que realmente es hasta económico. Controles administrativos que implementar la empresa. Yo quiero hacer supremamente énfasis en capacitaciones. Capacitaciones prácticamente casi que diarias sobre todos los protocolos del COVID-19. Hágale un examen pequeño con dibujitos al trabajador
en el que se establezca, mire, señáleme aquí cómo es un correcto lavado de manos, señáleme aquí dónde están los puntos de lavado de manos en la empresa, señáleme aquí que usted deje constancia de que el trabajador sabe lo que usted le está explicando, no que fue una charla y que el trabajador estuvo en WhatsApp, que el trabajador estuvo en Internet, que no le puso cuidado, que está pensando en que se va a contagiar. No, tiene que mostrar que la persona aprendió. Otro control administrativo, y este es supremamente importante para el sector salud, vigilancia médica. Todos los días encuestas de signos y síntomas a los trabajadores. ¿Se ha sentido con fiebre? ¿No? ¿Ha tenido problemas respiratorios, dificultad respiratoria? Sí, no. Y llenar la encuestica. Otro sistema, otras formas es el sistema de turnos. Y esto se establece también para muchos sectores en el que buscar que los trabajadores se encuentren entre sí lo menos posible y tengan el menor contacto. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Implementar turnos. Usted trabaja en la mañana, usted trabaja en la tarde. Así, donde antes había 2 personas, ahora habrá solamente una en ese espacio. Lo mismo con las jornadas, esto es muy relacionado con los turnos. Y señalización, señalización. Pero el principal para mí es la capacitación. Capacitaciones sobre todo el tema, sobre todo lo que hemos visto del COVID, qué es COVID, cómo se previene, correcto uso de elementos de protección personal. Esto es supremamente importante para el sector salud, que porque usted es médico, que porque usted tiene una formación, yo ya sé cómo se ponen tapabocas, no importa, señores dueños de IPS, tiene que capacitarlo en uso de tapabocas, cuál es la diferencia entre tapabocas quirúrgico, la mascarilla de plástico, en qué momento se utiliza, todo esto lo debe conocer el trabajador. Y por último, los elementos de protección personal. Esta es la última opción a la que debe llegar el empleador y es generalmente la primera que utilizan todos. Como yo le estoy dando los elementos de protección personal y usted sálvese como pueda. No, señor, así no es. La norma establece que el elemento de protección personal es cuando ya no es posible, mediante controles de ingeniería y otros controles, eliminar el riesgo por absolutamente. Miremos que aquí, desde la resolución 2400 del 79, complementaria a la ley que acabamos de mencionar, ya se establece la obligación del empleador de suministrar elementos de protección personal. Y me hacen una pregunta muy frecuente, y es una de las preguntas frecuentes en otras charlas que hemos establecido, y es, ¿la ARL tiene responsabilidad conmigo sobre los elementos de protección personal? La respuesta es no. Ah, pero es que el gobierno nacional en una locución dijo que le dio 72 horas a las ARLs para determinar los elementos de protección personal. Muy bien, para determinar los elementos de protección personal, pero no para suministrar los elementos de protección personal. La obligación está en cabeza del empleador. Y esta pregunta era tan frecuente que el Ministerio de Trabajo tuvo que emitir la circular 0029, en la que dejó claro que los elementos de protección personal son responsabilidad del empleador. Por ahí me puede mencionar alguien, bueno, pero es que mire que aquí hay un decreto 488 que me dice que el 7% del total de la cotización que tenga la ARL se va a destinar a prevención del COVID y entre esa prevención el 2% va a ser destinado a elementos de protección personal. El 2% de lo que recibe la ARL no va a alcanzar nunca para suplementar a todos los 12 millones o 6 millones de colombianos que hay en este momento trabajando. Por eso esta obligación es del empleador. Ese 2% está más que todo para entidades de salud que tengan médicos en primera línea, pero no para el resto de empleadores. Por eso es supremamente importante que el empleador tenga en cuenta esto. Es su responsabilidad suministrar los elementos de protección personal. Dentro de estas normas se establece la calidad que debe tener los elementos de protección personal y dentro de los lineamientos que mencioné anteriormente menciona qué tipo de elementos de protección personal debe utilizar para cada labor. No vamos a entrar a profundizar en ese tema. Cada empresa con su experto en seguridad en el trabajo debe determinar qué elementos debe utilizar, si es mascarilla N95, si es mascarilla quirúrgica, etcétera. Llega la pregunta que también me hacen constantemente, bueno, ¿y si el trabajador no colabora? ¿Qué hago con el trabajador que no se pone el elemento de protección personal, que no pone cuidado a las capacitaciones, que no va a las capacitaciones, que dice que el COVID no existe, que es una conspiración? ¿Qué debo hacer con este trabajador? Muy sencillo, desde el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 58, obligaciones del trabajador. Obligación séptima,
Observar con suma diligencia y cuidado instrucciones y órdenes preventivas de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Hay una obligación para el trabajador? Sí, hay una obligación. ¿Y qué pasa si la incumple? Artículo 62. Terminación del contrato por justa causa, sin indemnización. Por parte del empleador, tendrá las siguientes causales. Sexta, cualquier violación grave de las obligaciones que tenga el trabajador en el artículo 58. Es una obligación grave no ponerse la máscara, no ponerse el tapabocas, gravísima. Puede iniciar un proceso disciplinario y también, por eso yo resalto mucho siempre la importancia de que las empresas tengan un buen reglamento interno de trabajo, un reglamento personalizado para su empresa, establecido para su empresa, porque a veces uno llega, doctor, mire que nos demandó este trabajador, hicimos un proceso disciplinario y dice que no cumple con el reglamento. Y voy a mirar el reglamento y es un reglamento del sector de la construcción. Ah, ¿y usted qué actividad tiene? No, nosotros somos de oficina. Bueno, ¿y por qué tipo de falta le metieron? ¿Qué proceso tiene? ¿Conoce usted el reglamento? ¿Conoce cómo debe hacer el proceso disciplinario? Todo esto lo debe conocer para que pueda ejercer su autoridad disciplinaria el empleador. O cualquier falta grave calificada como tal en contratos o reglamentos. También es importante, por eso tener un buen reglamento, un buen contrato, para que dentro de estos tenga las faltas que usted califica como grave. Y una vez tenga establecido incumplir protocolos de seguridad y salud en el trabajo, es una falta grave y pueda iniciar con tranquilidad su proceso disciplinario. Bueno, las preguntas se resolverán al final de la charla. Consecuencias. Esto es la parte ya donde hablamos de dinero. Si a usted le parecía costoso invertir en capacitaciones, en gel antibacterial y tapabocas, espera que se dé cuenta al final de esta charla las consecuencias que puede tener el empleador que no cumpla con estas situaciones. Vamos a hacer dos supuestos. El primero de esos supuestos, que la empresa cumplía con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Si la empresa cumplía, la responsabilidad recae únicamente en las ARLs y por ser un seguro. Y al ser un seguro, cuando acontece el hecho, que es la enfermedad profesional, eh, la ARL entra a responder. ¿Con qué? Con la asistencia médica, con la indemnización, si llegara a tener un porcentaje de pérdida de capacidad entre el 5 y el 50%, y con la pensión si la persona fallece, o si la persona tiene un porcentaje de más del 50 y tiene una pensión de invalidez. Sobre estas asistencias de la ARL no vamos a ahondar mucho, podemos dejarlo para otra charla de pronto. No cumplía con protocolos, la empresa no cumplía con los protocolos. ¿Quién entra a responder? La ARL, siempre, si la empresa tenía ARL, porque hay empresas que ya siendo muy responsables no tienen ARL, todo lo asume el empleador. Pero supongamos, no cumplía protocolos, pero tiene ARL. La ARL se va a encargar de esto. Y el empleador se va a encargar de consecuencias administrativas, consecuencias civiles y consecuencias penales. Estas son las consecuencias para el caso en el que el trabajador se infecte de COVID-19 y el empleador no logra demostrar que cumplía con los protocolos y con el sistema de gestión. Responsabilidad administrativa. Sanciones del Ministerio de Trabajo hasta por 500 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta, del tamaño de la empresa, así como sanciones de autoridades sanitarias. Miren algo muy interesante de los protocolos, y es que aparte de estar inmersos dentro del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, son también parte de la autoridad sanitaria. Son también parte de controles sanitarios y de la seguridad ciudadana, no solamente laboralmente hablando, sino también de las autoridades sanitarias locales. Y se puede someter sanciones por ambas instituciones. No tener protocolo, sabemos que acá en Medellín, por ejemplo, tenemos el aplicativo donde usted registra a sus trabajadores y subir el protocolo.
Una empresa que permita salir a un trabajador y no tenga el protocolo subido, inmediatamente la autoridad lo puede sancionar a la empresa. El Ministerio de Trabajo también puede incluir cierre temporal de la empresa desde 3 días en adelante, hasta si la conducta es repetitiva, cierre definitivo del establecimiento. Responsabilidad civil. Esta es otra de las responsabilidades. Ya vimos administrativa. Vamos a ver la responsabilidad civil que tiene el empleador. Esto es lo que se conoce normalmente como culpa patronal y es la demanda que realiza el trabajador para que le indemnice daños y perjuicios. Aquí responde únicamente el empleador y se origina del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. La indemnización en este caso no es tarifada, o sea, no es como la de la ARL. La ARL, cuando ocurre un accidente, se va a la tabla y mira, usted tiene un 5% de pérdida de capacidad laboral, a usted le corresponde 2,5 salarios mínimos. Fin. Ya tiene una lista, una tabla con unas tarifas. El empleador no. Esa indemnización se calcula. ¿Y quién la calcula? El juez. Incluye daño moral, daño de la vida en relación y perjuicios materiales. Daño moral en la vida en relación como perjuicios inmateriales. Y hablando así sencillamente, un trabajador joven que haya fallecido por COVID-19 y se busque la culpa patronal, fácilmente esa demanda puede subir hasta los 500 millones de pesos, incluso más, porque puede demandar la mamá, el papá, el hijo, la esposa, la hermana, todo el que extraña a esa persona que falleció por COVID-19 y tenga un daño moral, puede demandar y buscar una indemnización y esa demanda se va a incrementar mucho. Por eso es tan importante invertir en seguridad y salud en el trabajo. Carga de la prueba está en cabeza del demandante, o sea, el trabajador es el que debe demostrar que el empleador tuvo culpa en que a él le hubiera dado esa enfermedad. O el demandante, si es por ejemplo, si el trabajador falleció, la esposa o los hijos tienen que demostrar que el trabajador murió por culpa del empleador. ¿Y cómo es por culpa? Que no tenía los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, que no tenía el protocolo de COVID-19. Entonces, por ahí me preguntan, no, pero es que él trabajaba en alturas y se cayó de un quinto piso y falleció. Y yo voy a demostrar que el empleador no tenía protocolos de COVID-19. No, eso ya no tiene nada que ver. Ya no tiene nada que ver. Tiene que demostrar que falleció por culpa de la conducta del empleador. Que no tenía protocolos de COVID-19 y se infectó de COVID-19, ahí sí estamos hablando de culpa. Que se cayó de un quinto piso y no tenía eh, protocolo para trabajo en alturas, no tenía capacitación de trabajo en alturas, ni licencia para trabajar en trabajo en alturas, culpa del empleador. La otra responsabilidad de la que podríamos estar hablando es la responsabilidad de tipo penal. El artículo 368 establece del Código Penal que el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente podrá incurrir entre 4 a 8 años. Y estas normas, como vimos ahorita, no solo son del sistema de gestión, sino que son normas sanitarias. Y el empleador que posiblemente no tenga un protocolo puede estarse inmerso en este tipo de conductas. Y si está muy de malas, puede iniciar una investigación la fiscalía por ese tipo de conductas. Se habla también de que cuando el trabajador se infecta, o aquí en este tipo de casos, cuando se infecta el trabajador o se muere, se enferma o se muere por una enfermedad que fue culpa del empleador, también puede tener responsabilidad penal como daños personales culposos y ese tipo. Pero eso en Colombia no está muy hablado, no está muy conversado, todavía están las nubes, están los textos solamente, pero está la posibilidad. Bueno, hasta aquí, digamos que llegamos al tema de las consecuencias del COVID-19 como enfermedad laboral para las empresas. Hemos hablado un poquito de la prevención, cómo es una enfermedad laboral. Pienso que ya podemos pasar al tema de las preguntas. No sé los moderadores cuánto tiempo permiten, supongo que son como 15 minutos de preguntas, pero vamos a escuchar qué preguntas se han hecho, resolverlas. Y los invitamos a que nos sigan pues, en redes sociales a la firma que nosotros manejamos, que la encuentran así como lo encuentran en la diapositiva. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias por esta charla tan pertinente. Realmente fue muy claro y para este tiempo en donde podemos empezar a desarrollar nuestras actividades, pero siempre con cierta precaución, esta información es demasiado propia. Tenemos acá algunas preguntas. La primera nos dice Claudia Escobar.
En caso de contagiarse del COVID dentro de cuarentena, porque tienes, porque tienes permiso y debes ir a laborar. Voy a volver a leer la pregunta porque está un poco extraña. En Sí. caso de contagiarse del COVID dentro de cuarentena, porque tienes permiso y debes ir a laborar. Supongo Claudia, que, te pedí. supongo que Sí, lo que pregunta es que si tiene permiso para ir a trabajar y va y en las funciones se contagia de COVID-19. Eso, como lo habíamos dicho al principio más o menos, o en la mitad de la conferencia, es que es una enfermedad laboral por relación de causalidad. Como hicimos el ejemplo del domiciliario, que tiene que ir a entregar domicilios y llega a una casa donde hay COVID-19, como eso es inherente a su labor, tiene que demostrar en un proceso de calificación que adquiere esa enfermedad por estar trabajando. Si la pregunta quiere decir que si yo desplazarme, porque esta pregunta también la hacen mucho, si yo desplazarme al trabajo me infecto de COVID-19, ¿sería una enfermedad laboral? No, en ese caso no. Si se desplaza al trabajo, no es una enfermedad laboral, salvo que sea dentro del carro suministrado por la empresa. perfecto, Sebastián, muchas gracias. Sí. Bueno, por acá nos preguntan, si una persona está obligada a estar en aislamiento durante 14 días, ¿esos días se toman como incapacidad laboral? Si una persona está obligada a estar en aislamiento 14 días, esa es una pregunta que uno escucha en todas partes y realmente con colegas y todo hemos estado conversando el tema y realmente si no existe un acto médico que es el que establece la incapacidad, esos 14 días no van a ser de incapacidad. Tiene que existir un acto médico que conste como incapacidad. Esos 14 días va a tocar implementar otro tipo de medidas como licencias no remuneradas, permisos especiales, vacaciones, otro tipo de situaciones, pero las entidades de la seguridad social no se lo van a reconocer como incapacidad. Perfecto. Por acá Maribel Romero nos pregunta, soy asesora inmobiliaria independiente, pago seguridad social, únicamente pensión y salud, pero no ARL. ¿Debo pagar ARL para estar cubierta por el tema del COVID-19 o alguna otra enfermedad laboral? Sí, claro, para que ella esté cubierta por el sistema de riesgos laborales, debe estar pagando seguridad social como independiente en modalidad voluntario, aportes a riesgos laborales. Por ejemplo, yo que soy abogado independiente, cotizo de esa manera, aporte voluntario y desde hace 2 o 3 años ya estoy con riesgos laborales y cualquier situación que me acontezca me lo cubre el sistema. Si ella como asesora inmobiliaria se tiene que desplazar a mostrar un apartamento o alguna situación o hacer un avalúo, no sé qué tipo de actividad podrá desempeñar, y se contagia, no la va a cubrir el sistema de riesgos laborales, sino el sistema de pensiones normal y el sistema de salud normal. Perfecto. Por acá Alexandra nos pregunta, ¿nos podrías ilustrar, por favor, si el cambio de ropa es obligatorio para todas las empresas? Bueno, eso ya lo tienen que mirar en cada protocolo que se aplica a cada empresa. Yo sé que el protocolo 666 y otros protocolos como el del sector transporte y sector construcción sí son muy estrictos con el tema del cambio de ropa. El del sector construcción, por ejemplo, establece que hay que capacitar incluso al trabajador en cómo debe quitarse la ropa al llegar a la casa. O sea, hasta allá es de minucioso llegan esos protocolos. Si es para todas las empresas, no, yo miraría bien qué tipo de actividad hago. No me atrevería a decir que todas, porque hay infinidad de empresas que uno ni se imagina con actividades que uno no llega a imaginar. Y lo mejor es que miremos qué hago yo como empresa, qué debería de tener en cuenta en mi sistema de gestión, hablarlo con su profesional y determinar si es obligatorio o no el cambio de ropa. Listo. No sé si queda claro. Perfecto. Sí, no, clarísimo. De verdad que está muy claro. Ana María Sánchez nos pregunta, si alguien llegara a contagiarse y fallecer por COVID-19 asociado a su labor, ¿cuál es la responsabilidad del empleador y cómo limitar ese riesgo? Bueno, yo creo que eso fue lo que trató toda la conferencia, como de cómo mitigar ese riesgo. Pues primero, implementando los protocolos, cumpliendo con la normativa de seguridad sana en el trabajo, como vemos ahorita, decreto 1072, estándares mínimos que es la resolución 0312, tener un plan de emergencias para contener el virus. em, Todo ese tipo pues, de medidas que debe tener, demostrar que cumple con el protocolo 666, si es una empresa de construcción, demostrar que cumple con el protocolo de construcción, etc.
Esa es la forma en la que una empresa se cura en salud. ¿Y cuál es la consecuencia? Ya dijimos que hay consecuencias administrativas, consecuencias civiles y consecuencias penales. Administrativas, investigación del ministerio. El ministerio ve un accidente, una muerte de origen laboral, inmediatamente va a iniciar una investigación y va a decir, muéstreme que usted cumple los requisitos de la 0312, muéstreme su sistema de gestión, muéstreme sus protocolos, y si no cumple, sanción. Eso por parte de la responsabilidad administrativa. Y la demanda de los beneficiarios, o sea, de los familiares del trabajador que falleció, van a pedir perjuicios materiales y perjuicios morales, pero ellos tienen que demostrar que el trabajador tuvo la culpa. ¿Cómo se demuestra? Y el empleador demostrar que no tuvo la culpa. ¿Cómo demuestra el empleador que no tuvo la culpa? Mostrando que fue diligente y cuidadoso, que cumplía todos los protocolos, que era cuidadoso en explicar al trabajador. Mire, señor juez, yo aquí tengo un examen que le hice al trabajador de la capacitación donde él me mostró que conocía todo el protocolo. Ese examen lo sacó en 10. Mire que está graficado, dibujado. Tengo un video de todo donde estoy dándole a mis trabajadores la capacitación. Todo ese tipo de pruebas sirven para demostrar que el empleador fue diligente. ¿Listo? Perfecto, Sebastián. ¿Quién debe aprobar los protocolos de bioseguridad? Eh, la autoridad local en salud. Mucha gente piensa que la ARL es la que debe aprobar el protocolo de seguridad, el protocolo de seguridad biológica, y no, el protocolo lo aprueba es la autoridad local, o sea, la Secretaría de Salud. Y la ARL lo único que debe hacer es apoyar o asesorar un poquito en ese protocolo, hacer observaciones, comentarios y listo. Pero quien lo aprueba es la autoridad local, como está haciendo pues ahora con el tema del Medellín Me Cuida, en el que tiene que subir el protocolo y permitirle ese protocolo. Listo. Listo. Bueno, nos quedan dos preguntas más. Luz Marina Duque nos dice, si se utiliza un mensajero externo para hacer domicilios, ¿qué responsabilidad se tiene con este respecto al COVID, teniendo en cuenta que él presta el servicio a múltiples personas? Muy buena pregunta de Luz Marina. Miren que el decreto, la ley, perdón, 1562 establece en un articulito por ahí que el contratista independiente de la empresa se asemeja para todo el sistema de gestión a un trabajador. Lo tienen que tratar como si fuera un trabajador. Y esa es la misma tipo de responsabilidad a la que podríamos llegar si le pasa algo al domiciliario y no cumple con los protocolos. Por eso, si usted va a contratar un domiciliario externo, verifique que él cumple con los protocolos. Yo sé que es difícil, sé que es complicado y que en la realidad no sucede. O inclúyalo usted, absórbalo y métalo en su protocolo, mire qué puede hacer, pero la verdad es que estaría evitándose un riesgo a futuro impresionante si a esa persona le llega. Uno de los protocolos, una de las medidas que debe tomar la empresa para hacer domicilios es que debe llevar un acta de todos los sitios al que el trabajador domiciliario va, que entrega, a quién le entrega y en dónde. Y así se hace el cerco epidemiológico. Si se enfermó en otra empresa, si se enfermó en otro lugar, mire, es que él estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID haciendo un domicilio para otra empresa. Mire que yo tengo aquí mi lista, hicimos el cerco epidemiológico y ninguna de esas personas está infectada. Esa es una de las formas en que se puede cuidar. Listo. Pero la norma es clara y lo debe asemejar a un trabajador. Perfecto. Por acá Valentina Agudelo nos pregunta, en el sector inmobiliario, en caso de que un asesor comercial se contagie de COVID-19 realizando su labor, ¿se tomaría como una enfermedad laboral? En caso de que, perdón, el principio de la pregunta no te la escuché, qué pena. Dice, Mm, en el sector inmobiliario, en caso sí. de que un asesor comercial se contagie de COVID-19 realizando su labor, ¿se tomaría como una enfermedad laboral? Bueno, inicialmente, si hay sospechas de que es laboral, se debe reportar como una enfermedad laboral y la ARL o la EPS inician la investigación. Si no se reporta o si pasa que se demuestra después, es que esto ya es un tema muy probatorio, o sea, de demostrar, porque es muy difícil pues para el trabajador demostrarlo. Pero si el trabajador logra demostrar que es una enfermedad laboral, lo puede hacer. ¿Cómo? Diciendo que es una relación de causalidad con su labor. Entonces el asesor inmobiliario se tiene que desplazar, sí, se desplaza. Tiene que salir, sí, sale. ¿Está expuesto al COVID? Sí. Ahora, ¿estuvo expuesto realmente al COVID? Hacemos una vigilancia epidemiológica, buscamos a ver quién tiene COVID de las personas que él tuvo contacto. Mire, es que él tuvo contacto con esta persona de tal municipio que tenía COVID, tenemos videos, tenemos constancia de la cita. Entonces sí, es una enfermedad laboral. ¿Por qué?
por causalidad con la labor. No es directa como para el sector salud, sino por causalidad. ¿Listo? Listo, y ahora las últimas dos para finalizar, Sebastián. Tranquila, ¿Qué Luisa. pasa con qué pasa con los empleados que tienen trabajo en casa con respecto a los protocolos de seguridad? Bueno, eso es una pregunta interesante. Hay dos tipos de trabajo en casa y uno es el teletrabajo, que este pues no se implementa realmente. Mucha gente dice, yo estoy en teletrabajo, pero realmente estás en trabajo en casa. El teletrabajo sí tiene que tener una aprobación del ministerio, tiene que tener unas visitas del empleador, verificar que el lugar de trabajo cumple con todo. Y dentro de esos riesgos, obviamente dejar claro el riesgo biológico. Para el trabajo en casa se implementó como medida extraordinaria ante la emergencia y es simplemente trabajarla lo que hacía normalmente, pero desde su casa, sin tanto protocolo, sin tanta cosa. Pero igual debe incluirlo y debe capacitarlo en medidas de protección. Si, digamos, recibe unos archivos del mensajero de la empresa y el mensajero resulta con COVID y luego el trabajador con COVID, eso sería una enfermedad laboral. Entonces, ¿qué va a pedir el ministerio? ¿Qué va a pedir el trabajador? Muéstreme que usted me capacitó, muéstreme que usted le mostró a ese mensajero cómo prevenir, muéstreme que usted me mostró a mí cómo prevenir. Esa es como la única forma que se me ocurre. Pero de resto, una persona que no tenga contacto con nadie del exterior para asuntos laborales no tendría, digamos, en su matriz de riesgos el riesgo biológico por COVID. Igual yo lo haría, yo lo dejaría por ser cuidadoso, por ser más preventivo, pero no. Eso en cuanto al riesgo biológico de COVID. En cuanto a los otros riesgos, como riesgo biomecánico y riesgo psicosocial, si hay unos protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud en el que establece que la empresa debe verificar que el trabajador tenga un buen puesto de trabajo, debe dar capacitación en trabajo en casa, debe verificar su estado de salud mental, entre otras obligaciones que debe hacer en el trabajo en casa. Eso pues ya por fuera del COVID, ¿cierto? Muchas gracias, Sebastián. Y ya para finalizar, Andrés nos pregunta, ¿finalmente la ARL no cubre o asume alguna responsabilidad siempre y cuando el empleador demuestre que se cumplen con los protocolos? Finalmente, la ARL no cubre o, no o asume alguna responsabilidad siempre y cuando el empleador demuestre. Bueno, eso nos devolvemos un poquito, si quieren, aquí. Miramos que, no sé si todavía se ve la diapositiva en la pantalla, yo creo que sí. Si el trabajador, si la empresa cumplía con los protocolos, sí responde la ARL y responde por los beneficios asistenciales y económicos que haya lugar. Si no cubre, y ahora, si el empleador no cumplía con los protocolos, igual responde porque es un seguro y está asegurado, ¿cierto? Inicialmente responde, ya miraremos más adelante si él repite contra el empleador o qué sucede, eso ya es como un asunto interno entre ellos, pero digamos que sí cubre la ARL. No sé si queda clara la pregunta ahí con esa respuesta, Andrés. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Creo que tenemos a todo el chat súper activo. Qué Les pedimos bueno. también que las personas que tengan más dudas, pues Sebastián nos acaba de dejar sus redes y nos pueden seguir como haciendo las preguntas que nosotros los contactamos con él. Muchísimas gracias, Sebastián, por hacer parte de nuestras jornadas, de la jornada del arrendador. Les recuerdo a todos que esta jornada es quincenal. Nos vemos entonces dentro de 15 días y esperamos que hayan disfrutado mucho este contenido y que lo aprovechen para las personas que ya pueden empezar a desarrollar sus actividades. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, que muchas gracias por estos espacios y a todos los que estuvieron escuchando. Somos expertos en seguridad en el trabajo, riesgos laborales y todo este tema de calificación, por si nos quieren seguir en redes y tenernos ahí por si acaso. Cualquier inquietud, ahí estamos para entenderlas con mucho gusto. También subimos contenido de interés, algunos datos curiosos y tips para empresas. Entonces, si nos siguen, con mucho gusto, ahí están los números. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien y un feliz día. Perfecto, muchísimas gracias y feliz tarde para todos.